Nuestro hermano Marcelo nos va a abrir la palabra, pero vamos a leerlo, Efesios capítulo 4, los versículos 1 al 3. Efesios capítulo 4, versículos 1 al 3. Dice Pablo, guiado por el Espíritu Santo: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces vamos a escuchar lo que el Señor ha puesto en el corazón de nuestro hermano Marcelo, y luego, después de un tiempo de oración, vamos a pasar inmediatamente a Santa Cena, y luego tendré unos anuncios. Vamos a escuchar con cuidado. Pues buenos días a todos, muchísimas gracias. Ahora viene este ejercicio que el Señor nos ha dejado de exponernos a la Escritura. Doy gracias al Señor como nos ha guiado en este tiempo previo para llegar a este momento. El Espíritu del Señor sigue trabajando con mucha paciencia, como decía Eduardo. Y quisiera que recordemos cuando comenzó el Señor Jesús su ministerio, reforzar este espíritu de arrepentimiento en nosotros. Ahora que vamos a escuchar esta porción que vamos a meditar. El Señor Jesús, dice Marcos, que cuando arrancó a predicar, dice Marcos capítulo 1, 14 y 15, dice que después de que Juan fue encarcelado, vino Jesús a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Arrepentíos y creed en el evangelio. Que no se te vaya ese eco del corazón. Arrepentíos y creed en el evangelio. El Señor ha trabajado estos días con este texto en mi corazón, y creo que siempre los que tenemos que compartir somos los primeros puestos en discusión. Somos los primeros que tenemos que ver en qué estamos fallando, Señor, en qué estamos mal delante del Señor, y buscar la forma de reconducir nuestra vida escuchando el Espíritu del Señor. Y la carta que venimos meditando tiene básicamente dos secciones. Hemos meditado la primera parte hasta ahora, capítulos de 1 a 3, y como me gusta la idea que usó Eric en su momento, dijo, pensando un poco en los senderistas, ¿no? Es como que has subido una montaña, has llegado un poco a lo que hemos declarado en esta canción. Me decía David que es nueva esta canción que hemos cantado ahora, Somos Libres, pero nos viene muy bien a todos para entender quiénes somos cada uno de nosotros en Cristo. Somos un poco esa descripción que dice la canción. Y eso es lo que hemos estado meditando en estos primeros 3 capítulos de la carta a los Efesios. En la segunda sección, Pablo se dirige a los Efesios de 4 a 6 y comienza a tratar un poco más de teología práctica, un poco más de teología del día a día que tú y yo tenemos que ir poniendo en práctica en nuestro andar. O sea que trata sobre las implicaciones prácticas de que, como hemos llegado a ese punto, como cantábamos en la canción, que hemos sido adoptados, hemos sido introducidos en la casa del Padre y tenemos un estatus impresionante ahora, eso tiene unas implicaciones para ti y para mí. Y de esto es lo que comienza a hablar entonces Pablo a los Efesios de 4 a 6. Y quisiera que miráramos un momento. Estos días, a nivel de política internacional, hay
hay un evento que bueno, están todos un poco ahí expectantes, será el fin de semana próximo y es la coronación del rey Carlos. Y entonces, mirando un poquito sobre cómo está este tema, tenemos un pequeño vídeo que nos puede ayudar también a la introducción que estamos teniendo en nuestra meditación. Si lo podrías poner. La próxima coronación será el acontecimiento del siglo para la monarquía británica y el rey Carlos decidió aligerar un poco las cosas. Por siglos, las ceremonias de coronación se celebraban con largas túnicas de terciopelo. La aristocracia vestía túnicas color carmesí oscuro, ribeteadas de armiño, y las hileras de pieles denotaban el rango del invitado. La capa de un duque tenía 4 hileras, la de un varón 2, y la de una duquesa tenía 4, con una cola de hasta 2 metros. Se usaban sobre uniformes de gala y vestidos de noche. Las coronas también se usaban según el rango. La próxima coronación será mucho más pequeña que la anterior, que tuvo 8,000 invitados. En esta ocasión, se esperan 2,000 asistentes y todos se sorprenderán al saber que Carlos ordenó un código de vestimenta menos formal para la nobleza y miembros del Parlamento. En lugar de las pesadas togas, se pidió a los miembros del Parlamento usar trajes formales o sus armiños parlamentarios habituales, confeccionados con lana escarlata. La reina Isabel empezó a llevar pieles de imitación en lugar de pieles auténticas hace varios años por las prácticas poco éticas de abastecimiento de pieles. La idea de Carlos pretende mostrar sensibilidad moderna sin dejar de lado la tradición. Además, la coronación durará 1 hora y no 3 como en 1953. Los detalles sobre la vestimenta real suelen ser secretos hasta el momento del acto, pero las especulaciones no cesaron. Cuando Diana y Carlos se casaron en 1981, el vestido de novia fue un tema importante de debate en los medios, pero el atuendo del novio parecía algo secundario. Desde entonces, Carlos pareció aceptar el cambio. No esperes verlo con pantalones pesados de moda, túnica bordada, medias de seda y terciopelo. En su lugar, los expertos anticipan que llevará uniforme militar. Carlos usó uniforme militar en el funeral de Isabel II. Fue el de la Marina Real y espada número 1, con cuello de la Orden de la Jarretera, fajín de la Orden del Cardo y cinta de la Orden del Mérito. La chaqueta llevaba medallas. En su boda de 1981, usó uniforme de gala de comandante de la Marina Real. No es el primero en usar uniforme en la coronación, ya que Eduardo VII lo usó en 1902. ¿Llevará Carlos una toga? No sabemos, pero quizá no. Muchas gracias. He querido que compartiéramos un poco esta noticia, porque todo el mundo está expectante a qué va a pasar la semana que viene. Pero creo que el punto de conexión contigo y conmigo es que tú y yo somos, según la Escritura, reyes y sacerdotes también. Entonces, ¿qué vestimenta se va a usar en esa presentación del rey, en esa coronación del rey? ¿Qué vestimentas tienen que usar todos los que van a participar de esa coronación del rey? ¿Qué protocolo van a seguir todos los que van a participar de este evento? Lo que quiero decir es que, dependiendo a donde tú te vayas a mover, tiene unas implicaciones de cómo tú te vas a desenvolver. Por ejemplo, aquí en este caso se habla de un código de vestido que todos tienen que respetar. Aquí, por ejemplo, en la Casa Real de España, los periodistas para entrar tienen que llevar una vestimenta adecuada. Si no cumplen con el código de vestimenta de la Casa Real, no pueden estar haciendo su trabajo. ¿Y qué tiene esto que ver contigo y conmigo en lo que vamos a ir meditando? Tiene que ver en el sentido de cómo la Escritura ahora nos da un estatus de hijos de Dios como reyes y sacerdotes, y entonces eso cómo lo estoy llevando yo, cómo lo estoy expresando en mi vida cotidiana, en mis pasos, cada vez que yo hablo con alguien, con mi esposa, con mi hijo, con mis amigos del trabajo, con mis hermanos en la iglesia, ¿cómo es que yo me estoy comunicando con ellos? ¿Qué tipo de estilo de comunicación tengo yo al recibir ese contacto con los demás? Entonces, en esta segunda sección práctica que comenzamos en el capítulo 4 de hoy, vemos que vamos a ir por ese lado. Vamos compartiendo más preguntas para que nuestra neurona no se
no se desconcentre y te pregunto y me pregunto yo mismo, ¿estamos llevando a cabo en nuestras vidas estas verdades impresionantes que hemos venido estudiando en los primeros 3 capítulos de Efesios? ¿Estamos andando de acuerdo a quienes somos tú y yo, como hijos de Dios, como cantábamos recién? ¿Andamos de una manera que realmente honra a nuestro Dios? Otra noticia de estos días para la introducción es que ya comenzó la campaña de la Renta 2022. Cada año tenemos que cumplirla todos y damos una parte de nuestros impuestos, ¿no?, de nuestros ingresos al Estado. ¿Y por qué es que hacemos esto? ¿Es porque somos todos generosos, que decimos, sí, vamos a contribuir al Estado para que haga lo que tiene que hacer? En realidad no. En realidad lo hacemos porque hay una ley que dice que tenemos que hacer la declaración de rentas. Y entonces, en la misma línea, en nuestro ámbito como creyentes, también nosotros tenemos doctrinas, que es las que hemos venido meditando de 1 a 3, capítulo de 1 a 3 hasta ahora, que son doctrinas que nos hablan de quién es nuestro Dios, cómo es Él y qué ha hecho con nosotros, cómo nos ha hecho entrar en su reino, en el reino de Cristo y en su casa. Entonces, al nosotros aferrar esas doctrinas, tiene que haber una respuesta en nuestro andar. No podemos continuar como veníamos antes de que el Señor nos adoptara como hijos suyos. Claro, a menos que tú y yo conozcamos estas doctrinas, estas enseñanzas del Evangelio, claro, tampoco vamos a tener un compromiso a vivir como el Señor Jesucristo quiere. Y Pablo comprendió todo esto y por eso siempre él va enseñando primeramente doctrina. En Efesios lo vemos claramente, como él ha enseñado en los primeros 3 capítulos doctrina, y ahora empieza la parte práctica, cómo lo vas a aplicar en tu vida. Doctrina y deber son inseparables para los creyentes. Y el deber solamente lo podemos cumplir si realmente tenemos las bases concretas, si tenemos esos fundamentos concretos que nos permitan cumplir nuestro deber. Pablo también le escribió a la iglesia de Colosas y les escribió lo siguiente, dice, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Pero ¿con qué propósito escribió Pablo eso? Y como en nuestro texto de hoy, para que andéis como es digno del Señor. Nuestro título entonces para meditar esta mañana es Viviendo esta vocación cristiana en la práctica. Nuestro primer punto, vamos a meditar cómo esta identidad y vocación cristiana han impactado nuestra vida. Vamos a meditar luego en el segundo punto sobre unos elementos del carácter que el Señor quiere que como cristianos vivamos, y después vamos a meditar en la unidad y la paz como una responsabilidad que todos nosotros como creyentes tenemos que vivir cotidianamente. Entonces, como leía Eduardo, Pablo escribe, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. La palabra pues en este caso es como una palabra de transición entre todo lo que ha sido dicho en los primeros 3 capítulos y ahora está entrando en esta nueva sección. Y claro, como decíamos, hay unas implicaciones para que tú y yo día a día vayamos poniendo en práctica. Y fíjate qué interesante que Pablo se presenta aquí como prisionero. Dice, yo pues preso en el Señor. Y mira, si no es interesante que él se pueda sentir como prisionero en un lugar donde estaba allí, privado de su libertad, pero a la vez en el Señor. Esto nos da una pista sobre lo que es la identidad en Cristo. Él se podía sentir allí preso de su libertad, pero a la vez sabía que estaba sentado en los lugares celestiales con el Señor Jesucristo. ¿Y qué implica esto para ti y para mí? Implica que igual que Pablo, tú y yo tenemos una identidad que, por la cual tú puedes ser jardinero en el Señor, puedes ser
ejecutivo en una empresa en el Señor, psicólogo en el Señor, pastor en el Señor, misionero en el Señor, enfermera en el Señor. El Señor nos ha dado este estatus de estar en Él. Sigue el apóstol escribiendo y dice: os ruego entonces, por ¿no? Esta transición, que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados. Y mira, me parece muy interesante esta forma, ¿no?, que usa Pablo, que dice: os ruego. Os ruego. ¿Ruegas tú a los demás? ¿Ruego yo a los demás? Me hacía acordar al Señor Jesús en Lucas capítulo 5. Está hablando un día el Señor. Dice que sucedió que estando Él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra. Y entonces dice que el Señor pide que se le deje entrar en la barca, porque la gente se agolpaba y no lo dejaban comunicarse bien con las personas. Entonces dice que rogó que le dejaran entrar en la barca. Pablo toma de allí, del Señor Jesús, que él está atento a cómo el Señor le va marcando los pasos. En Romanos 12 también es interesante que se usa esta forma de hablar, y dice Pablo a los romanos: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Es nuestro estilo de comunicarnos usar estos ruegos? O sea que tenemos que ir viviendo como es digno de la vocación o llamamiento que hemos recibido, y esos cambios que necesitamos tú y yo. Y bueno, aquí podemos autojustificarnos, podemos decir: mira, que yo traigo una mochila, que a mí siempre me han hablado así, mis padres me educaron de tal o cual manera, o yo he crecido. Yo, por ejemplo, en mi caso, he sido muy callejero. En mi casa, o sea, de donde yo vengo, si yo hubiese seguido la línea que traía por mi trasfondo y todo eso, hasta ahora estaría muy perdido y muy mal. Cuando veo a mis amigos de la infancia y todo eso, me doy cuenta. Pero el Señor, poco a poco, como hemos declarado esta mañana en oración, va transformando, si es que tú y yo dejamos que el Espíritu del Señor nos vaya transformando. Y así es que Pablo entonces rogó a los efesios en esa época, y ruega a nosotros, nos ruega a ti y a mí, porque esta carta ha llegado aquí a Vilanova, y nos ruega que nosotros vivamos de una manera digna del Evangelio que hemos conocido. Y toda la gente que está a nuestro alrededor se dará cuenta. Si nosotros comenzamos a aplicar el estilo del Señor, el estilo de Pablo en nuestras vidas, es eso lo que marca una diferencia en nuestro andar. Y yo creo que al final, como aplicación, veremos que ese será el mejor testimonio que nosotros podemos dar. Toda la gente está expectante a nuestro alrededor, y ellos se darán cuenta si tú y yo aplicamos los valores de Jesucristo en nuestra vida. Y es la única forma que pueden hacerlo, que lo vean puesto en práctica en ti y en mí. Y como se oraba también, en nuestra familia se darán cuenta si estamos en Cristo. Si ven que nosotros tenemos una conducta coherente con los valores del Señor Jesucristo, nuestros hijos se van a dar cuenta si nosotros realmente somos sinceros al vivir nuestro caminar con el Señor, al estar con Él, compartir tiempo, meditar en Él. Y eso al final será algo que es el testimonio clave para ellos y para todos los demás familiares que están junto a nosotros. El segundo punto de nuestro bosquejo esta mañana es que meditemos sobre 4 elementos. Básicamente quiero destacar de esta parte del texto, elementos que son contrarios a lo que nuestro corazón tiene en sí naturalmente, y a lo que el mundo en el cual nosotros
nos movemos potencia en cada uno de nosotros. Entonces el apóstol escribe aquí que primero tenemos que andar en humildad, dice. Es algo difícil andar en humildad. Es algo difícil andar en humildad. Nuestro corazón por naturaleza es arrogante. Nuestro corazón por naturaleza es altanero. Y el Señor lo sabe. Y no se trata de una condición social de que tengas más o menos dinero, porque hay veces que hay gente de una condición social muy vulnerable, pero la arrogancia que hay en su corazón es terrible. Entonces aquí Pablo dice que, bueno, nos está invitando a que pongamos en práctica un fruto del Espíritu del Señor, ¿no? Andar con humildad. Quiere que nos comportemos sin egoísmos. Difícil tema, porque hoy en la sociedad que vivimos es totalmente egocéntrica y potencia toda la publicidad, todo lo que es los mensajes que ves en las vallas de la calle publicitaria, lo que te llega al móvil, todo eso potencia el egoísmo de cada uno de nosotros. Pero aquí Pablo nos da un valor del Señor y dice, tienen que ser humildes. Y entonces, ¿qué pasa? Que el egoísmo esencialmente es un interés por el yo, ¿no? Primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto, quinto y sexto yo, y después, si hay lugar, si es que lo hay, para los demás. Y entonces aquí te pone el Evangelio en discusión a ti y a mí. Tenemos que ser humildes. Y la humildad de la que se nos habla aquí es una humildad profunda, no una falsa humildad, porque también lo tocaremos en las aplicaciones, porque hay una falsa humildad. El Señor Jesús, cuando está hablando en Mateo capítulo 5, que habla sobre el sermón, ¿no? Del monte famoso, el Señor dice que 5:3, mira, dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esa humildad quiere el Señor de ti y de mí, que tengamos pobreza de espíritu, sea una humildad que sale desde lo profundo de nuestro corazón, no algo que nosotros sea solamente una pantalla y que cree solamente una falsa humildad. Creo que también aquí, en el momento que estamos, tenemos que practicar esta humildad, especialmente los que llevan mucho tiempo, como yo, siguiendo al Señor, que a veces pensamos que por estar cumpliendo las disciplinas de los creyentes, encontramos una cierta justicia que nos pone un poco arrogantes, ¿no? No se trata de nuestra propia justicia. Piensa que el Señor, por ejemplo, con los fariseos, el Señor no se enojaba porque los fariseos sabían la escritura de memoria o porque la estudiaban y porque estaban muy sumergidos en la escritura. Se enojaba porque ellos creían tener cierta justicia por ese hecho de saber las escrituras. Y eso te puede pasar a ti y me puede pasar a mí. Entonces, aquí Pablo dice que tenemos que ser humildes de espíritu. Mira al Señor Jesús. ¿Cuántas veces se nos dice en el Evangelio que Él vino para ser servido, el Rey, el gran Rey, el Hijo del Dios viviente? Vino para servir y no para ser servido. Todo esto se opone a lo que tú y yo tendemos, naturalmente. Tú y yo tendemos a la autorrealización. Tú y yo tendemos a seguir nuestro propio corazón, lo que queremos, y que nadie me diga lo que tengo que hacer. Pero el Señor aquí, si va a trabajar en nosotros, primero tiene que vernos humildes. Si no, el Espíritu Santo, ¿qué hace?
Dice que cuando nosotros lo contristamos, que el Espíritu Santo se aleja de nosotros. En su humildad, el Señor fue siempre obediente al Padre, hasta las últimas consecuencias, incluso en Getsemaní. El Señor sabía que se le venía encima toda la ira del Padre. Y sin embargo, llevó todo el plan del Señor hasta las últimas consecuencias. Fue humilde, podría haber dicho, Señor, ¿no? Padre, dijo, quítame de mí esta copa, pero que sea tu voluntad. Sigue diciendo el apóstol que tenemos que andar con mansedumbre. Y me vuelve a recordar el Señor Jesús, Mateo 11:29. El Señor dice aquí, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y el Señor, algo que caracteriza a su ministerio, es su mansedumbre. Y entonces los que le seguimos, también tenemos que ser gente mansa. Y debemos demostrar el fruto del Espíritu del Señor, como Pablo también escribirá a los Gálatas, ¿no? En Gálatas 5:22, que es un fruto de estar en el Señor, ser mansos. La palabra que utilizan en el original es difícil de traducirla al español. Algunas traducciones, por ejemplo, usan gentileza o bondad, pero estas palabras es como que transmiten cierta idea de debilidad, como que la persona mansa es débil, cuando no es así. El Señor Jesucristo no era débil. Para hacer todo lo que hizo, lo que menos podía hacer era ser débil. El autor de los Proverbios nos deja entender mejor qué es la mansedumbre. La verdadera mansedumbre es una fuerza interna que el Espíritu del Señor nos da, que no se puede fingir, es algo que está, que nos da una fortaleza y que crece en la medida que nosotros permitimos que el Espíritu del Señor esté en nosotros y nos va transformando en lo profundo de nuestro corazón. Una persona mansa tiene mucha fuerza interior, no es débil. Es una fuerza que está bajo control y que permite que la voluntad y los actos que hacemos estén controlados. Y claro, para eso tenemos que estar en el Señor, muy concentrados. Cuando Eduardo siempre ora junto a nosotros, se me ha quedado eso en la mente. Señor, haznos conscientes de tu presencia, haznos conscientes de tu presencia. Entonces, si tú eres consciente y yo también de la presencia del Señor, entonces el Espíritu nos permite ser mansos. Eso nos permite vivir bajo el dominio del Espíritu del Señor. Y entonces nosotros podemos controlar que no se nos vaya la pinza, que eso es muy normal. Sigue diciendo en nuestro texto Pablo que nos soportemos con paciencia, soportarse con paciencia, dice. Y claro, como decíamos antes, ¿no? Vivimos en una sociedad, en un ambiente súper egocéntrico y la paciencia desaparece. Casi nadie es paciente, todos vamos rápido, todos queremos hacerlo ya, incluso somos como turistas, ¿no? Una foto aquí, una foto allá. No hay paciencia. Y desaparece incluso entre los cristianos la paciencia. Y lo que Pablo quiere significar aquí cuando dice que seamos pacientes es que seamos tolerantes con los demás. Y la gente que nos rodea, cada uno tiene su personalidad. Somos diversos por los trasfondos, por la cultura en la cual hemos crecido y nos hemos desarrollado. Entonces, muchas veces podemos tener esos choques que produce la interacción de unos con otros. Pero aquí dice que tenemos que soportarnos con paciencia. Nosotros los creyentes en el Señor Jesucristo, si somos sinceros, tenemos que soportar a las demás personas. Y en esta línea, la paciencia tiene que ver con que tenemos que recordar quiénes somos nosotros. ¿De dónde te ha rescatado el Señor? Cuando tú conociste al Señor, ¿cómo eras? ¿Te puedes acordar cómo eras? Éramos un desastre.
Y el Señor tiene paciencia con nosotros, nos soporta nuestros errores y va trabajando el Señor, ¿no? Como la ola que le pega a la roca, hasta que al final va moldeando. Y claro, recordar y reconocer nuestra propia fragilidad es muy importante, porque tenemos que acordar que nosotros hemos ofendido muchas veces al Señor. Muchas veces le hemos insultado y quizás también le seguimos insultando con nuestras miradas, con nuestras actitudes, con nuestras palabras. Y es que según lo que estamos aprendiendo cada vez más claramente, los cristianos no tenemos ninguna excusa para ser arrogantes con las demás personas, ni tampoco altaneros, ni sentirnos superiores. Tenemos que recordar nuestra identidad en Cristo. Tenemos que recordar quién es Él y quiénes somos nosotros. Sigue escribiendo Pablo, andad en amor. Y claro, en 1 Corintios 13 también se amplía, ¿no?, todo este concepto del amor, que es siempre buscar el bien de los demás, está en contra de nuestro egocentrismo, es reflejar un servicio hacia los demás, estar dispuesto y abierto hacia los demás, en lugar de estar centrado en nosotros mismos, siguiendo nuestro propio corazón y nuestro deseo de autorrealización. Pero como decía, somos personas que tendemos a vivir centrados en nosotros mismos por nuestra propia naturaleza y queremos siempre hacer nuestro bien y nuestro interés propio, sin preocuparnos por el Señor primeramente y por los demás seguidamente. Nuestras prioridades quizá hoy mismo están fuera de lugar, pero creo que es muy importante que recordemos que tenemos que dar gracias a Dios por cómo es Él. Todas sus bendiciones, sí, pero principalmente por Él, su carácter, su forma de ser. Es un Dios impresionante, extraordinario. Esperemos que Él nos siga transformando y ayudando con su fortaleza para vivir en amor como Él quiere. Vamos al tercer punto que tenemos que meditar del texto, que habla de la unidad y la paz como creo que como una responsabilidad nuestra de guardarla, porque Pablo está escribiendo aquí que tenemos que guardarla. Ni tú ni yo, ningún líder puede generar la unidad de la iglesia. ¿Y sabes por qué? Porque la unidad de la iglesia ya está. El Señor se la pidió. Si tú vas conmigo a Juan capítulo 17, que es la oración cuando Jesús está orando por la unidad de los creyentes de la iglesia, el Señor le pide al Padre, en los 26 versículos que tiene la oración, 4 veces el Señor le pide que su iglesia sea una. Le dice que sean uno como tú y yo, así como nosotros. Verso 21, que todos sean uno en mí y yo en ti, también que ellos sean uno. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. El Padre, ¿qué habrá hecho con el Señor Jesucristo que le ha pedido esta unidad? ¿Lo habrá dejado allí en stand-by? Yo creo que no. Yo creo que la respuesta del Señor es que Él ha hecho una iglesia unida. Y entonces, ¿cómo es que se producen las divisiones? Creo que hay dos cosas que tenemos que meditar, que por qué se producen las divisiones. Por una parte, creo que tenemos que recordar que la iglesia es como un hospital. La iglesia está llena de gente pecadora, que usamos en nuestro lenguaje evangélico, pero pecador significa rebelde. ¿Rebelde contra qué? Contra nuestro Padre, contra nuestro Dios. Nosotros, por naturaleza, no queremos hacer lo que nuestro Dios quiere que hagamos. Hemos estado desde el principio en desacuerdo con los lineamientos que Él ha planteado en su creación.
Y entonces la iglesia está compuesta por pecadores que hemos sido redimidos, como estamos meditando, ¿no? Que ahora tenemos este estatus de hijos de Dios, de reyes y sacerdotes, como dice Pedro. Pero claro, como hablábamos recién, ¿no? Nosotros estamos sumergidos en una cultura postcristiana, influenciados diariamente por el egocentrismo, por la inmoralidad y por un montón de tendencias. Y pasamos mucho más tiempo sumergidos en ese ambiente que con el Señor, como se oraba antes. ¿Y eso qué impacto produce en la iglesia? Tenemos muy poca intimidad con el Señor. Tenemos muy poca formación con el Señor. Los valores del Señor están un poco como agarrados de los pelos, podríamos decir, ¿no? Están allí, que no han calado. Hasta los tuétanos que tendrían que calar. Que es allí donde se produciría, ¿no? Una transformación. Y entonces eso hace que en la iglesia nosotros nos comportemos, y fuera de la iglesia también, sin vivir los valores de Jesús. Y por eso vienen divisiones. Eso por un lado. Por otro lado, creo que es muy importante, más adelante en la carta vamos a estudiar el conflicto espiritual, la guerra espiritual, que Pablo mismo habla sobre esto, ¿no? Y lo dice muy claramente, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ese es otro factor importante. No solamente están nuestras debilidades internas, de que no estamos cerca del Señor, que no caminamos junto a Él, que no tenemos el discernimiento del Espíritu de Cristo para vivir como el Señor quiere, como Dios manda. Y a eso si se suma que Satanás está haciendo su trabajo, que Él no para, ¿qué hace Satanás? ¿Tú crees que va? Sí, anda por allí con toda la gente que tiene bajo su control y su dominio, los tiene de las narices llevándolos a hacer lo que ellos quieren, pero Satanás también se mete en las iglesias. ¿Y a quién va a movilizar para generar las divisiones? Si no es aquellos que tienen, como decíamos, ¿no?, los valores del Señor Jesucristo, las doctrinas del Evangelio muy así agarradas de los pelos, y a partir de allí no hace su trabajo y genera divisiones con todo lo que implica. ¿Y cuál es nuestro testimonio entonces de cara a la sociedad? Si el Señor mismo dice que no, que la unidad que Él ha generado en la iglesia será el elemento por el cual la gente le llamaremos la atención de que somos diferentes, de que estamos en Cristo. Si somos uno, como el Padre y Él son uno, ¿lo puedes ver? Vamos a ir haciendo un poco más de aplicaciones. Por ejemplo, una que me parece interesante, ya que ahora no vamos a desconectar la predicación de la Cena del Señor porque están íntimamente conectadas, pero para llegar a la Cena del Señor tú y yo tenemos que autoevaluarnos, tenemos que estar conscientes de cuál es nuestra situación delante del Señor. Y si Pablo dice, ¿no?, que tenemos que ser dignos para tomar la Cena del Señor. Entonces, en esa clave y en esa línea, te digo a ti y a mí, es importante que examinemos cómo estamos tú y yo a fecha de hoy. El Señor lo sabe. El Señor sabe cómo estás, sabe si tú le buscas, si no le buscas, si es solamente Él que siempre te va a buscar y tú das la vuelta y te vas para otro lado, si Él quiere abrazarte y tú esquivas y no quieres que Él te abrace, si el Espíritu Santo se acerca a ti y lo
contristamos y se aleja. A veces escucho, ¿no?, que podemos decir, me parece que la gente es muy insoportable. ¿No podemos pensar que a veces los insoportables somos nosotros mismos? ¿Por qué siempre tiene que ser la gente que está a mi alrededor la insoportable? ¿No será que hay algo en mí que está mal? ¿No hay algo que tengo que revisar? Me ha hecho acordar cuando el Señor Jesús también está enseñando, ¿no?, sobre esto, y dice, ¿por qué miras la paja del que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Por qué tenemos que mirar solamente que los demás son insoportables? ¿No será que hay algo en mí, en lo que hago yo, cómo me comporto, cómo hablo con la gente, el tono que utilizo, las cosas que hago? ¿Qué hago que irrita a las demás personas? Estoy viviendo, como dice aquí nuestra porción de hoy, con humildad, con mansedumbre. ¿Cómo son mis actitudes? Quizás sería bueno también que nos pongamos, no ahora, pero sí en breve, a hacer una lista de cuáles son nuestros puntos débiles, ¿no? En qué estamos fallando, pero nosotros mismos hacer ese ejercicio. ¿Cuáles son esos puntos débiles que ponen mal a la gente que habla con nosotros? No se trata que los demás tienen todas las culpas de que una relación se rompa. A veces el problema está en mí mismo y tengo que tratar de entenderlo, como dice el Señor aquí, ¿no? ¿Por qué estás mirando el ojo de tu hermano si te tienes que mirar el tuyo? Otra aplicación que me parece interesante es, ¿condeno en los demás cualidades negativas que tengo yo mismo? ¿Me estoy fijando en los demás que tienen alguna forma de proceder, algo que hacen que a mí no me gusta, pero que yo también lo hago? Mira, lee conmigo 1 Corintios, capítulo 13, verso 5. Perdón, 2 Corintios. Mira lo que dice Pablo a los Corintios: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados. Seguimos tratando de aplicar todo esto en nuestro caminar. ¿Por qué no hacemos una lista de la gente con la cual tenemos problemas y también nos podemos preguntar cuál es la causa exacta de que por qué estamos enemistados, enojados con esta otra gente? ¿Por qué? ¿Por qué ha sucedido eso? Y la otra pregunta que creo que sería interesante es, ¿qué he hecho yo para remediar esa situación? Si yo me doy cuenta que llego a un punto y veo que es tal o cual cosa, que he hecho yo para venir a encuentro a esta persona. Quizás también te puedes sentir ofendido con alguien, pero no se aclara. ¿Has hablado con la hermana, con el hermano? ¿O con compañero de trabajo o algún familiar? ¿Te has aclarado de que si es necesario tratar un tema y buscar una reconciliación? Creo que también es muy interesante lo que escribe Pablo a los Filipenses, capítulo 2, verso 3, porque creo que también tenemos que, para vivir estos valores que nos dice en esta porción que hemos meditado, una actitud que debemos tener es no creernos más que nadie. Y aquí Pablo lo dice en Filipenses 2:3, no hagáis nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. ¿Me siento yo superior a los demás? ¿O cómo veo yo a las demás personas? ¿Puedes recordar la posición que tienes en Cristo? ¿Quién es nuestro Señor? ¿Cuál es la forma de ser que tiene Él y que Él quiere que seamos transformados
a su imagen y semejanza. Vamos a seguir con un espíritu de arrepentimiento, vamos a orar y luego vamos a tomar la cena del Señor. Entonces, os invito 2 o 3 que puedan reaccionar a lo que estamos meditando y poder pedirle al Señor que nos ayude.